Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, últimamente se le menciona a cada rato en los temas judiciales, por lo que vamos a comentar en los próximos minutos. Pero primero quiero preguntarle a Javier con quién hablo, si con el señor ministro o con el señor activista en contra de la reforma al Poder Judicial. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, qué gusto en saludarte. A tus Pues órdenes. sí, te digo, ¿con quién hablo? ¿Con el activista o con el ministro? No, con el ministro de la Suprema Corte. A ver, y qué bueno que me comentas eso, porque, eh, digamos, yo efectivamente dije, me sentí activista sin quererlo. O sea, yo nunca me imaginé estar defendiendo o explicando, tratando de explicar una causa, pues cuando no era mi visión, o sea, como yo me veía en tanto que en esta etapa de mi vida como ministro de la Corte, que es un puesto discreto, sin focos de atención, sin luces y todo, y sin embargo, sin querer, pues me vi inmerso en esta pues, estrategia o en esta, ¿cómo llamarle? Defensa, digamos, de, no de la Corte, Pepe, no de la Corte, sino sobre todo de jueces, juezas, magistrados y magistradas, que para mí es la columna del Poder Claro, Judicial. ¿qué Entonces, a eso está pasando, Javier Lainez Potisek? ¿Qué está pasando? Se está usando la política, está inmiscuyéndose la política partidista en temas estrictamente jurídicos. Estamos entrando en una crisis constitucional. yo creo que sí, mira, yo creo que debo de reconocerlo, yo creo que sí hay una crisis en cuanto a que estamos asistiendo a situaciones inéditas y yo te digo, muy, muy difícilmente imaginables hace muy pocos años, incluso hace algunos meses, ¿sí? Cuando tú piensas que hay, por, no sé, decisiones jurisdiccionales, por ejemplo, como una suspensión, por ejemplo, que antes era, yo te diría, Pepe, algo cuasi sagrado, porque violar una suspensión era gravísimo y esto era una contribución de la justicia al Estado de Derecho, ¿sí? El decir como parte del sistema de justicia. Y hoy en día, pues desgraciadamente, pues sí tenemos una situación donde distintas autoridades pues dicen no, deciden que tal juez no es competente, que esa suspensión está mal y deciden simplemente no obedecerla. Entonces sí es una especie de crisis y, y un tribunal electoral que considera que todo es electoral y que por lo tanto son ilegales esas suspensiones y por otro lado jueces de distrito que dicen, no, pues yo tengo a mi cargo el juicio de amparo y tengo que A responder ver, también exacto, conforme. exacto, Sí. para que nos quede muy claro. Mañana se va a discutir el proyecto del ministro Alfredo Sí. Gutiérrez Ortiz Mena, que plantea Ujú. dar un revés a determinadas determinaciones pues, tomadas por el Tribunal Electoral y que busca exhortar a las autoridades federales pues, a acatar las suspensiones. Y Es decir, reconociendo también, perdóname que te interrumpa, esto es claro, bien claro, por importante, favor. que puede haber suspensiones que no están bien otorgadas o que no fueron bien otorgadas o que pueden revisarse. Es decir, no van ustedes a discutir mañana la viabilidad, la legitimidad o no, pues, de la elección judicial. Van a discutir el tema No, del tema de la hasta dónde llega la acción de los jueces y hasta dónde no deben intervenir otras autoridades, como es el caso de la autoridad electoral. Entiendo que es por ahí. es bien pertinente lo que estás señalando, porque efectivamente no se va a discutir la reforma judicial. Ese no es el tema de mañana que ¿Cuál es el quienes tema estén a entonces? El favor. tema de mañana, ¿cuál es exactamente? Ese tú lo acabas de decir muy bien. O sea, aquí se creó como una especie, déjame decirte, de conflicto competencial, ¿sí? Ante el Tribunal Electoral, que después de ver varias
digamos, suspensiones otorgadas por jueces, dijo, eso no te toca a ti, esto es electoral y solo me toca a mí. Y jueces de distrito, como te digo, que dicen, no, perdón, no todos los juicios de amparo son electorales. Hay muchos agravios que no tienen nada que ver con la materia electoral. Y entonces, si ves ahí, aparece como una especie de choque. No sé si estoy siendo claro, Claramente, ¿no? claro, Lo muy hemos claro. vivido, todos lo hemos visto. El comité de evaluación de la Corte, ¿qué pasó y por qué se fueron? Porque por un lado, tienen una orden de un juez de amparo que les dice, oye, no continúes con ese procedimiento, porque si no, incluso, y si me desobedeces, puede ser delito. Y por el otro lado, tiene un tribunal electoral que le dice, tú no puedes suspender eso, porque esto es electoral y me toca a mí. Y pues se voltea y dice, ¿Quién ¿y es, ahora quién yo es, qué hago? quién es el metiche? Exactamente, exactamente. ¿Qué hizo el comité? Voltear y decirle a la Corte, por favor, resuélveme este Claro. conflicto que se está dando, Mira, ¿sí? ahí te va algo que te va a interesar. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, acaba de decir en el Instituto Nacional Electoral que lo que decida la Corte, o sea, los ministros a los cuales tú perteneces, es intrascendente. Te lo pongo tal cual y lo comentamos. ¿Qué haría el Senado? ¿Desacatarían a la Suprema No, no Corte? desacatamos a nadie. La Corte es intrascendente. La Corte es intrascendente. Se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley, al violar que no procede ningún amparo frente a un proceso electoral. Es que es impresionante que nosotros digamos eso, que es obvio. O sea, ¿ustedes creen que un juez puede parar una elección presidencial? Que puede emitir un amparo y puede detener Pero, eso. o sea, si es desacato. No, no es desacato. Estoy entonces hablando con un representante de un poder judicial intrascendente. No. Bueno, definitivamente no concuerdo con eso. Es que esa ha sido la disputa en los últimos meses. A ver, voy a tratar de ser no tan técnico para que todos quienes escuchan puedan entender un poco esto, ¿no? Efectivamente, el Tribunal Electoral tiene una competencia exclusiva, nadie quiere invadirla en materia electoral. Eso es cierto, no procede un amparo, Pepe, en materia electoral contra, y eso lo sabemos todos, un partido que le niegan el registro, va y se ampara, no. Esto es amparo electoral, perdón, es materia electoral, vete al Tribunal Electoral. Te negaron la candidatura para la alcaldía tal, ¿no? Porque no cumpliste los requisitos. Juicio de amparo, ampárame. No, 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 es improcedente, eso es electoral. Todo lo que son los derechos de votar y ser votado, le llamamos político-electorales, van al Tribunal Electoral. Lo que ha sido muy difícil transmitirle a toda esta gente, ¿sí? Es que hay amparos que no tienen nada que ver con esto. Por ejemplo, Pepe, hay amparos que dicen, oye, yo voy en contra de que me quitaste la inamovilidad a la que yo tenía derecho, me quitaste mi trabajo, ¿sí? Me estás reduciendo mis salarios cuando la Constitución no lo permite en los convenios internacionales. Yo tenía una opción de vida, un proyecto de vida a largo plazo con un régimen jurídico vigente en el que yo llevo 30, 20, 15, 10 años y ahora tú lo interrumpes y me dices o vas a elecciones o te vas. Eso eso no es materia electoral. Es lo que se nos ha hecho tan difícil transmitirle tanto al tribunal como a gente como Noroña para decirle, no estamos locos, entendemos que en materia electoral no pueden intervenir los jueces, pero lo que no hemos podido lograr transmitirles es que hay amparos que no tienen que ver con la materia electoral. Pues es un asunto sin duda relevante. Me llamó mucho la atención desde cuando escuchamos a principios de esta semana a la ministra Mónica Soto haciéndoles un llamado, un exhorto a ustedes, Javier, a ti y a Sí, otros tres ministros, a la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, para abstenerse de intervenir en la discusión de mañana sí. por estar abiertamente manifestándose en contra de la reforma judicial, por un lado, ¿no?
y cuando sí, los está censurando. Y sin embargo no hace ninguna mención a las ministras alineadas con la Cuarta Transformación, ya sabemos quiénes son. ¿Ahí qué pasa? ¿Por qué ustedes sí, las otras no? Que yo digo Aquí está la política, Javier. Exactamente, es tan burdo este tipo de declaraciones, maniobras, llámale como quieras, de decir 4 ministros, somos 4, ¿no? Deben abstenerse porque se han pronunciado contra la reforma. Y lo que tú acabas de decir es clave y lo sabe un estudiante de primer semestre de Derecho. Si el impedimento es porque nos hemos manifestado con opiniones, entonces es también para quienes se han manifestado a favor, que son las otras 3 ministras. Acuérdate muy convenientemente la solicitud, para que no lo veamos, solo va sobre los 4, me parece, perdón Pepe, hasta burdo como estrategia, como pretensión, el que no se den cuenta, pues que eso es totalmente inaceptable. Fíjate, estoy citando aquí al periodista Carlos Marín, él escribe El asalto a la razón en Milenio, tú lo sabes muy bien, en donde dice, sorprende, ¿sí?, que se proponga por parte de Mónica Soto un acto de censura, porque en 2019 hubo un juicio laboral donde un servidor público pretendió que Mónica Soto se excusara de una votación por haber hecho declaraciones periodísticas. El Pleno lo analizó y el quejoso fue bateado. La señora no tenía por qué excusarse, y menos por haber declarado ante los medios. Es decir, que se está prefiriendo la censura antes de criticar en medio. ¿Cómo ves? No, exactamente. Lo que pasa con ese asunto de 2019 es que exactamente ahí también Mónica la magistrada, hizo declaraciones, emitió opiniones. Y allá sí era un verdadero juicio, Era una persona acusada de acoso sexual, y pues una víctima, lógicamente, dirás tú, ¿por qué lo estaba viendo en un tribunal electoral? Porque era un trabajador del INE que había sido despedido, esos conflictos laborales los ve el tribunal electoral, ¿no? Y efectivamente, la magistrada hizo declaraciones en favor de la víctima antes de emitir la sentencia. Lógicamente, el presunto culpable dice, oye, se tiene que recusar, se tiene que impedir. Aquí hay una clara, digamos, posición a favor de mi contraparte. Y ese mismo tribunal, ellos dijeron, no aplica. Las opiniones no ocasionan un impedimento. Bueno, Pepe, exactamente con los mismos artículos en que ellos se basaron para decir no, son los mismos que están usando para decir que nosotros estamos impedidos. Los mismos artículos. Pues te agradezco, Javier Lainez Potisek, la oportunidad de esta conversación. Te lo agradece mucho, estoy seguro, la audiencia, para entenderle muy bien a lo que va a pasar el día de mañana. Estaremos en comunicación si nos lo permite siempre. Claro que sí, Pepe, y te agradezco mucho la oportunidad, Igualmente, nosotros la entrevista. Gracias, que estés bien. Buena tarde, doctor Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamado activista por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de